Ya estamos a un solo capítulo del final de temporada de esta serie y aún sigues teniendo dudas de que ellos existan. En el episodio de hoy veremos desde unos misteriosos fuegos que atormentaron a una comunidad española hasta uno de los casos de abducción más perturbadores de la historia. Esto es 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Número 1. El ovni de Carcarañá. El 13 de octubre de 1877, el diario La Capital tituló Eureka, Eureka, una carta de un lector que generaría conmoción un siglo después. El autor de la misma era un químico francés, un tal Serarc, que quería informar un insólito hallazgo, el de un ovni y una momia alien. Esto ocurrió en la ciudad de Carcañá, provincia de Santa Fe, Argentina. La supuesta aparición de un ovni y esta momia se habría tratado del aterrizaje controlado de una nave dirigida o enviada. El hombre encontró lo que parecía un meteoro con cavidades y luego un objeto que pudo describir como un ánfora con los restos de la criatura dentro. La momia hallada estaba intacta, así que no puede ser producto de un aerolito que cayó en la Tierra luego de una explosión, sino más bien parece que se trata de un aterrizaje controlado. Hay testimonios de gente de la zona que contaron que el día anterior a la aparición del aerolito vieron una gran bola de fuego en el cielo. Según contó un poblador a su familia, en realidad no estalló, sino habría provocado un gran impacto. El ovni, por razones obvias, no pudo ser movido, pero llegó un día en el que se encontraron con el lugar cercado por personas desconocidas con uniformes, que no dejaban acercarse a nadie al lugar. Al día siguiente el objeto había desaparecido. Hace muy pocos meses apareció un nuevo testimonio de un ufólogo. Dijo haber tenido noticias desde hace años que el alienígena y los objetos junto al ovni estuvieron exhibidos en un museo de Francia y luego lo trasladaron al Gran Museo Británico, en donde se guardan en secreto los hallazgos pertenecientes al origen de la humanidad. Distintos especialistas se acercaron a Carcañá para intentar probar la veracidad o falsedad de aquel extraordinario suceso oculto durante un siglo. El de mayor renombre fue el ufólogo Fabio Serpa, quien revisó registros públicos y entrevistó a habitantes de la zona sin llegar a nada concluyente. El misterio sigue sin revelarse. ¿Tienes hijos y quieres protegerlos de los peligros que existen por Internet? En este caso, te recomiendo una aplicación móvil llamada FamiSafe, que permitirá a los padres controlar el tiempo de pantalla, ubicar la ubicación en tiempo real y detectar contenido inapropiado en los dispositivos de los niños. Está disponible tanto para Android como para iOS. La mitad de los niños de 3 años a más tienen ahora sus propias tablets y los padres deben mantener un ojo con ello, estableciendo límites de tiempo razonables para el uso de sus dispositivos. FamiSafe los ayuda a encontrar un balance, protegerlos y crear hábitos digitales sanos. Si te interesa esta app, te estaré dejando más información en la descripción del video. Número 2. La KGB y el proyecto ISIS. Uno de los videos más impactantes y polémicos de la historia es el de una supuesta misión secreta del proyecto ISIS de la antigua Unión Soviética, donde recuperan los restos de lo que sería una momia alienígena. De acuerdo a diferentes investigaciones, la KGB, Comité para la Seguridad del Estado ruso, había creado el proyecto ISIS para buscar el cadáver momificado de un antiguo astronauta llamado el Visitante. Este ser habría visitado a los egipcios en la antigüedad, entregándole conocimientos y tecnología avanzada que los ayudó a crecer como civilización. Estas sociedades antiguas lograron avances tan drásticos y en tan poco tiempo que alcanzaron estándares nunca antes vistos. La prueba de ello son los monumentos que perduran aún en nuestros días. Posiblemente estos sean la prueba más fehaciente de que recibieron asistencia alienígena. ISIS, it was targeted at discovering Egyptian artifacts and knowledge
that may have military applications. ISIS was one of the several covert research missions that KGB was conducting during that time. There is no disputing the fact that a small group of Russian scientists, together with military experts on radioactivity and chemical warfare, discovered the tomb in Egypt in 1961. The record is clear on that point. But what was never disclosed was what they found inside the tomb. From the available evidence and highly placed sources in the sarcophagus, the point I'm making in my book is that the presence of this creature and the design of the pyramids and the whole pool of historical and scientific evidence shows that this particular visitation took place about 11,000 years BC. Aún así, existen muchos escépticos que desprestigian al proyecto ISIS, asegurando que no es más que un invento. Sin embargo, en 1998, Sci-Fi TV publicó un documental titulado The Secret KGB Abduction File, que podría demostrar su veracidad. Los soviéticos colocaron en marcha el proyecto ISIS durante la Guerra Fría en 1960. La misión era obtener los restos de este ser, además de los artefactos y manuscritos tecnológicos ocultos. Estaban convencidos que existía ciencia y tecnología militar, la cual le daría ventajas sobre Estados Unidos, pues estaban convencidos de que estos habían obtenido tecnología avanzada gracias al incidente Roswell. La misión soviética incluía egiptólogos, científicos, ingenieros y especialistas militares de la Academia de Ciencias Soviética. Este equipo encontró el cuerpo de un alienígena dentro de una antigua tumba egipcia de 13.000 años de antigüedad. Esta se descubrió de forma accidental por beduinos nativos que se enfermaron y murieron luego de abrirla. El video muestra cuando el equipo entró a la tumba, intentando abrir el sarcófago sin ningún tipo de traje protector. Cuando el agente levantó la tapa, una nube de polvo emanó de su interior. Inmediatamente se retiraron, solo para regresar minutos después vistiendo trajes de protección y máscaras antigas. Los hombres recuperaron el cuerpo alienígena de 2 metros de alto. También recuperaron artefactos y manuscritos, los cuales relatan la historia del regreso de una deidad alada. Testimonios de funcionarios de alto grado de la KGB que hablaron bajo condición de anonimato parecen corroborar la historia que indica que el sarcófago realmente contiene los restos de un ser extraño. Número 3. La piedra Ben-Ben. La piedra Ben-Ben es una reliquia que forma parte de la mitología del antiguo Egipto. Se cuenta que esta mítica piedra, que se encontraba alojada en el pasado en un santuario del complejo de templos dedicados al dios Atum en Heliópolis, es conocida también como término arquitectónico, ya que es el nombre que se da a la punta de un obelisco o a la piedra que se encuentra en la cúspide de una pirámide. Según otra interpretación, la piedra descendió de los cielos envuelta en llamas y de allí descendió Atum. En el principio de los tiempos, el dios miró en torno suyo y se dio cuenta de que no había nada salvo oscuridad y caos. Observando que estaba solo, deseoso de tener compañía, Atum dio inicio a la creación. Las distintas religiones del antiguo Egipto poseían su propio mito de la creación y por lo tanto a distintos dioses, pero en todas, el origen del mundo habría sucedido de la misma forma. De acuerdo a los teóricos de los antiguos astronautas, la historia de la piedra estaría basada en un hecho real histórico, uno que predice la creación de las pirámides miles de años antes. Quizás, en su origen, esta piedra fue un meteorito caído del cielo que adquirió carácter sagrado porque provenía de los dioses. En los textos de las pirámides, el jeroglífico que representa a Ben-Ben es un piramidión completo o truncado, una escalera doble o simple,
también representaba al ave fénix que renace de sus propias cenizas. En todos los casos, aparece como un elemento que se eleva de la tierra al cielo y que sirve de conexión entre ambos mundos. El Ben-Ben simboliza el proceso por el cual los rayos solares que dan la vida caen sobre la tierra y fertilizan. Por ello, en el piramidión se inscribían símbolos solares y figuras del rey protegido por el dios solar Ra. Número 4. Los fuegos de La Roya. La Roya es una pequeña población andaluza de la provincia de Almería, España, donde se desarrollaron unos eventos por demás misteriosos. Todo ocurrió el día 16 de junio de 1945 por la tarde. Ese día, el ambiente era extraño. Había una densa niebla poco habitual en esas fechas y en todas partes se respiraba una serie de olor a azufre o algo similar. Una niña jugaba cuando vio una bola de color azulada bajar del cielo y que prendió fuego lo que llevaba puesto. El susto de la niña la hizo reaccionar de inmediato, apagó las llamas que se estaban extendiendo por su cuerpo. Alertadas por los gritos de la pequeña, algunas personas fueron en su ayuda. Más tarde, supieron que a la misma hora de lo ocurrido en la ladera contigua de la montaña, comenzaron a arder de manera similar unos montones de trigo que además estaban verdes. En ambos casos, el fuego se inició sin ninguna causa. Los habitantes de La Roya estaban completamente atemorizados, pues al no poder entender la situación, temían que volviese a producirse e incendiara a alguien más. Y así fue. Al poco tiempo se volvió a producir otro extraño fuego inexplicable, y luego otro, y así muchos otros, hasta que esa misteriosa niebla en el lugar se levantó. Cuando todo se calmó, los vecinos comenzaron la búsqueda de algún pirómano que pudiese ser el autor, pero su búsqueda no tuvo resultados. También pidieron ayuda a la Guardia Civil advirtiendo lo que estaba ocurriendo. Según un testimonio, al llegar los mismos guardias vieron con sus propios ojos cómo la chaqueta de un agente que había dejado colgada en una percha comenzó a arder de la nada. Igual ocurrió con una escoba, con una silla y otros utensilios que estaban por allí, incluso algunos animales. Estos sucesos llegaron a oídos del gobernador, el cual decidió enviar especialistas para ver qué ocurría en La Roya. Durante 2 semanas hubo más de 300 fuegos espontáneos en toda la zona. Muchas hipótesis quisieron explicar qué estaba ocurriendo allí, pero todas fueron desechadas. Fenómenos atmosféricos, erupciones volcánicas, etc. Incluso se habló de maldiciones antiguas. Uno de los testimonios más interesantes, del que también la prensa se hizo eco, fue que muchos de los testigos decían haber visto una especie de niño debido a su baja estatura, como un esqueleto suspendido en el aire, envuelto en fuego y del que se desprendía algo parecido a radiaciones o luces de alta intensidad. Nunca se supo qué ocurrió realmente en La Roya. ¿Acaso se trató de un fenómeno de combustión espontánea? ¿O su explicación no es de este mundo? ¿Qué opinas tú? Número 5. El misterioso bosque Oya. Se cree que este bosque, ubicado en Rumania, es un portal a otra dimensión, ya que cientos de personas han desaparecido en él. Incontables fenómenos extraños se asocian a este lugar, entre ellos el de Missing Time. Muchos de los que entran al bosque salen del mismo con extraños síntomas, ansiedad, náuseas, dolores de cabeza y algo inexplicable, pequeñas quemaduras, pequeñas ampollas o erupciones cutáneas. En 1953 fue al lugar un ingeniero y biólogo, Alexandru Sift. Durante días entró y salió del bosque tomando fotografías del lugar. Nada le pareció extraño, salvo que al revelarlas aparecieron sombras, espectros y extrañas cosas que él no vio al momento de sacar las fotos. Y luego están los ovnis. Desde principios de los años 60 son muchos los avistamientos y hay una prueba que parece irrefutable. En la tarde del 18 de agosto de 1968, una pareja decidió acampar unos días en el bosque,
pese a las advertencias de los lugareños. De repente, el hombre escuchó a su novia gritar y corrió hacia la carpa. Allí, vio en el cielo un disco metálico que flotaba encima de los árboles. Luego de unos segundos, desapareció. Pero el hombre, que era técnico militar, logró tomarle fotos a dicho objeto. Los avistamientos nunca dejaron de suceder. En 2002, por ejemplo, un objeto en forma de cigarro fue filmado desde un edificio flotando sobre el bosque. Muchos creen que las desapariciones son producto de abducciones de seres alienígenas. Pero las presencias extraterrestres en el bosque no son las únicas. También lo paranormal está presente allí. Muchos han visto personas en la sombra, formas extrañas y risas de niños y mujeres. Ante todo esto, un programa de televisión, Destination Truth, decidió entrar al misterioso bosque. Uno de los miembros del equipo fue atacado repentinamente tras la aparición de un destello de luz. El hombre voló varios metros y sus brazos sufrieron varias heridas a pesar que llevaba una camisa de mangas largas y ninguna de ellas sufrió un rasguño. Lo único que recordó es que antes de volar por el aire sintió voces femeninas en un idioma extraño que provenían detrás de él. Y para colmo, existe el círculo, una zona muerta donde la vegetación y los árboles no crecen. Gran parte de la vegetación muestra una extraña deshidratación. Hay zonas en que de la noche a la mañana aparecen árboles carbonizados. Y ni que hablar de la forma de los árboles que aparecen retorcidos. Todo esto y más sucede en Hoya Baciu. Los que entran en él pueden salir perturbados, otros no salen nunca más. Número 6. El hombre de Marré. El hombre de Marré, un enorme geoglifo en el sur de Australia, nuevamente es foco de atención mundial por una nueva imagen que compartió la NASA. El misterioso dibujo, ubicado en una meseta de Australia del Sur, fue descubierto hace más de 20 años y posee una longitud de 3.5 kilómetros. El geoglifo representa a un cazador con lo que parece ser un palo o un boomerang en la mano, y fue vista por primera vez por un piloto de un helicóptero que sobrevolaba esa región. La imagen más reciente de esta obra fue tomada por un satélite OLI y publicada por la Agencia Espacial Estadounidense. Según un informe de la revista Newsweek, el punto de referencia cubre un espacio tan grande que solo se puede ver en su totalidad desde el cielo. Si bien su origen es desconocido, en 2013 algunas líneas comenzaron a desaparecer, por lo que empresarios locales decidieron restaurarlo por su gran atractivo turístico. Utilizando coordenadas precisas del GPS original, rediseñaron al hombre de Marré o gigante de Stuart. Para evitar su deterioro, se realizaron surcos de viento diseñados para capturar agua y fomentar el crecimiento de la vegetación. El piloto Trevor Wright, la primera persona en observar el hombre de Marré el 26 de junio de 1998, dice que lo detectó por pura casualidad. No obstante, al mismo tiempo, varios medios locales y empresas recibieron notas anónimas informando la existencia de la figura. Algunos artistas se adujeron la obra, pero los nativos que habitan la zona afirman que nunca hubieran permitido esa profanación de sus tierras. Además, un único camino se utiliza para entrar y salir de este lugar, y nunca se han podido encontrar en huellas de pisadas ni marcas de neumáticos, por lo que quien creó este enorme geoglifo es todavía un misterio. Lo único que sabemos es que es solo para ser visto desde el cielo. Número 7. Implantes alienígenas. Los implantes extraterrestres o alienígenas es un fenómeno usado comúnmente en el campo de la ufología. Se tratan de objetos físicos y pequeños con propiedades de microchip que supuestamente son colocados en el cuerpo de alguien poco después de haber sido abducido por extraterrestres. Investigadores como Roger Lake, quien afirmó haber recuperado alrededor de una docena de este tipo de implantes en diferentes operaciones a pacientes, aseguró luego de analizarlos
que tienen características inusuales, incluyendo la emisión de señales de radio y el movimiento por debajo de la piel del sujeto. Tras las extracciones, el Dr. Lear descubrió que los implantes dejaban de emitir ondas, pero en experimentos posteriores en los que se los introdujo en un recipiente con sangre humana, los implantes volvieron a funcionar. En 2 de las 16 extracciones que realizó, los implantes comenzaron a moverse de sitio, aparentemente para dificultar la extracción, como si tuvieran la capacidad de detectar una intrusión y moverse por el interior del cuerpo. Do what Bud Hopkins does. I don't do what David Jacobs does. I don't do what the late John Mack does. Those are very fine, reputable individuals, the best in the world for actually studying the abduction cases themselves. Where I come in is what physical evidence is involved, either medical evidence or implant evidence. And we try to subject that to the most scientific paradigm that there is. One of the things that is very difficult in my neck of the woods is to find somebody of the caliber of these other individuals who can work with abductees and try and help them. So I came up with the idea of really, truly trying to attempt to build from the ground up, including the property, a West Coast Center for Abduction Research. It's a big proposition. It costs a lot of money because we want to buy the property, the building, have our own staff. Some things we'll do in-house, some things we'll send out. But it will be a place where anybody can go and study. We can study this phenomenon the way it should be studied. Otro detalle importante que encontró es que estos se degradaban al entrar en contacto con la atmósfera terrestre. Así como los humanos implantamos a los animales con microchips para poder localizarlos o para estudiarlos, seguir su patrón de migración, comportamiento, un cierto porcentaje de humanos serían monitoreados de la misma manera. Algunos de los implantes que se han extraído muestran que el material del que están hechos estos objetos no coincide con ningún elemento conocido en la tabla periódica de la Tierra. Estos implantes son tomados luego de haber tenido alguna forma de contacto, generalmente abducciones. Estadísticamente, los informes están mostrando que algunos de los contactos son con intenciones positivas y otros completamente opuestos. Hoy día, el cerebro humano está utilizando solo una pequeña parte de lo que el cerebro es realmente capaz. Y según testimonios de abducidos, los extraterrestres estarían interesados en modificar esta cuestión. Prueba de esto son las capacidades extrasensoriales que adquieren algunos abducidos luego de estas experiencias. ¿Crees que es posible que los extraterrestres estén monitoreándonos? Y si es así, ¿por qué? Número 8. El proyecto Serpo. El proyecto Serpo es un supuesto programa de intercambio secreto entre el gobierno de los Estados Unidos y los habitantes de un planeta llamado Serpo, en una estrella del sistema Zeta Reticuli. Los orígenes del programa supuestamente comenzaron después de que 2 ovnis se estrellaron en Roswell y Corona en 1947. El sobreviviente extraterrestre recuperado del accidente Corona supuestamente asistió a los militares de Estados Unidos en establecer contacto con los EVs, sus semejantes, en Serpo. Esta comunicación finalmente llevó a un programa de intercambio de 1965 donde 12 militares especialmente entrenados fueron a Serpo a bordo de una de las naves espaciales como parte de una misión de 12 años para aprender más sobre la geología y la biología de Serpo, así como aprender más acerca de estos seres. Durante la misión, se supo que este planeta está a aproximadamente 37 años luz de la Tierra. Tiene 2 soles, es ligeramente más pequeño que la Tierra y tiene un ambiente similar. El equipo de 12 hombres permaneció en Serpo hasta 1978, cuando 7 hombres y una mujer
regresaron a la Tierra. Estos informes proceden de una fuente anónima de alto rango que al parecer tuvo acceso a las cintas de audio del interrogatorio de la devolución de la tripulación Proyecto Serpo. La autora, Linda Moulton Howe, fue informada acerca de este programa de intercambio en 1983, cuando hacía la investigación para un documental. En ese momento, se le acercó un miembro de la Fuerza Aérea, el sargento Richard C. Doty, quien le permitió contar esto. También le entregaría material, incluyendo documentos oficiales del gobierno y militares, películas y fotografías. And the Air Force's involvement with these extraterrestrials. And during this time, I conducted investigations regarding not just the UFO phenomena, but my primary mission, probably 60% of my time was dealt to investigating the UFO sightings and any threats imposed by these extraterrestrials on Air Force or Air Force related property. Right. What year did you first get read into the project? I was read into the project in the summer of 1979. Okay. And the briefing was, it was a special access program. I had a special security clearance to have access to it. And I was briefed into it by an Air Force colonel from Washington who came down and briefed myself and a couple other people into this program. They showed us the movie. They actually showed us, I believe, a 16 millimeter movie on the recovery. And the narrator of the movie, obviously the movie was classified, highly classified. The narrator in the movie detailed when the crash occurred, approximately when the crash occurred in the latter part of June of 1947, and the recovery, showing military personnel at the recovery site, recovering the bodies at the site, and the craft that was at that site. And one live extraterrestrial was found at the site. And we were told that the extraterrestrial went to Kirtland Field, Kirtland Air Force Base at that time. Sin embargo, se arrepintió afirmando que sus superiores se habían negado a dar a conocer el proyecto. ¿Crees que es posible que este tipo de información sea liberada alguna vez? ¿O es solo fantasía? ¿Tú qué piensas? Número 9. El incidente Devil's Den. La abducción de Terry Lovelace. En 1977, Terry Lovelace y su amigo Toby, ambos técnicos medios de emergencia de la Fuerza Aérea, decidieron ir de campamento. Si bien cerca de la base donde trabajaban había muchos lugares donde acampar, decidieron ir hasta Devil's Den, un parque nacional de Arkansas, ya que era un lugar sin contaminación lumínica, ideal para tomar fotografías. Alrededor de las 9 de la noche, Toby notó 3 estrellas en el horizonte. Formaban un triángulo perfecto. Se veían pequeñas al principio y se movían al unísono, pero después se hizo evidente que no eran estrellas en el firmamento, sino un objeto sólido que ascendía y se hacía más grande hasta que estuvo directamente sobre ellos. Al principio, ambos estaban muy nerviosos y, como suele pasar en estos avistamientos, de repente los sonidos de ranas y grillos se detuvieron. Solo silencio absoluto. Lo más extraño es que cuando todo esto pasaba, Terry y Toby abruptamente perdieron interés en el objeto. De repente se sentían somnolientos, como sedados. Decidieron ir a dormir a la medianoche, pero como a las 3 de la mañana, su carpa se iluminó y vieron cómo en el bosque un enorme triángulo flotaba e iluminaba todo. Alrededor del mismo, niños o seres pequeños merodeaban. Ambos hombres fueron llevados al interior de la nave. Allí pudieron observar a otros humanos y cómo estos seres experimentaban con ellos. Luego recordaron ver cómo el objeto se alejaba hasta desaparecer. Terry y Toby sufrieron quemaduras de todo tipo y estaban visiblemente deshidratados. Fueron visitados en el hospital por misteriosos hombres de negro que le pidieron sus cámaras de foto.
Luego de esto, ambos fueron reasignados a otras bases. Tiempo más tarde, Terry comenzó con terribles pesadillas y un dolor muy fuerte en la rodilla cuando corría. Tras una radiografía, descubrió que tenía un objeto extraño con cables. Nadie podía explicar qué era esto, ni cómo no tenía una cicatriz que explicara cómo llegó allí. Terry jamás pudo recuperarse de esta experiencia. Aún hoy, sigue buscando explicaciones a lo ocurrido. Número 10. La Gárgola de Puerto Rico. Desde el año 2010, numerosos testimonios provenientes de Puerto Rico revelan la presencia en esta isla de una inquietante criatura. Asombrosamente, casi todos los testimonios coinciden a la hora de describir a la entidad, cuya apariencia física recuerda vivamente a la de una gárgola. Esa criatura mitológica de origen medieval y aspecto grotesco, que a menudo aparece esculpida en algunas catedrales europeas. En cualquier caso, nuestra protagonista parece haber entrado con fuerza en los modernos tratados de criptozoología. Entre estas criaturas, que todavía la ciencia no ha podido explicar, resultan fácilmente reconocibles: el monstruo del lago Ness, en Escocia; el chupacabras, ubicado en la mayoría de los casos en el continente americano; o el hombre polilla, también conocido como Mothman, en Estados Unidos. Pero es ahora en la isla de Puerto Rico cuando aparece una nueva y misteriosa criatura para agregar a la lista. Soy policía de Puerto Rico, laboro en la policía de Puerto Rico por espacio de 15 años. He tomado varios reportes de este avistamiento de este ser, que la gente tiene inquietud y tiene miedo. Que pues entre ellos, esta gente que son testigos que han visto este personaje, son policías, maestros, pescadores, personas jubiladas, mayores, gente creíble, seria. Se desconoce cuándo fue el primer avistamiento de la Gárgola de Puerto Rico, aunque lo cierto es que toda la historia comenzó a tomar forma en el año 2010. El 1 de diciembre de ese año fue cuando el diario puertorriqueño El Vocero publicaba en su portada un titular que anunciaba la aparición de la gárgola en Guánica. A medida que iban transcurriendo los días, los testimonios de personas que habían observado a la criatura comenzaron a ser más frecuentes y a extenderse a lo largo y ancho del país. Negro como de unos 5 pies, como de este tamaño, con alas. De repente miro hacia el cielo y veo un objeto que no era usual, que no era un avión, no era nada, sino una silueta que parecía como si fuese un dragón o una gárgola. Aquí hay agentes de la policía envueltos que son los que propiamente me dan estas informaciones. Como este testigo, a quien su posición no le permite revelar su rostro. Yo soy una persona que trabajo para el gobierno de Puerto Rico, en área de seguridad, y yo sé lo que yo vi. Eso estoy más que seguro. Dragón o gárgola, pero sí tenía aspecto de gárgola. Yo tiendo más a pensar que puede ser una mutación de un animal que podría ser bien pegadito a la familia del chupacabras, o quién sabe, algo de origen desconocido y no es de la Tierra. O por lo menos, si es de la Tierra, tiene características muy avanzadas a los animales conocidos. El ser es descrito como de 2 metros, negro o marrón, cara de murciélago o ratón, ojos rojos, expide olor desagradable semejante al azufre y con alas enormes, que generalmente aparece en las noches sobrevolando sobre las casas. A su paso, aparecen animales muertos, sin sangre y con 2 orificios en el cuello, recordándonos al famoso chupacabras. Vecinos de más de 10 pueblos en la isla de Puerto Rico han hecho públicos sus relatos sobre estos ataques de esta criatura. ¿Alguna vez has visto algo así? Cuéntanos. Recuerda que si has tenido una experiencia inexplicable que quieras comentar, no te pierdas la serie de avistamientos inexplicables que estamos realizando, donde ustedes mismos nos cuentan sus experiencias paranormales o avistamientos que hayan podido tener. A lo largo del episodio te hemos mostrado que la posibilidad de que estemos siendo visitados por seres de otros mundos ya es una realidad. Y ahora, un fuerte saludo a nuestros investigadores GS. Un saludo cordial para Lucía Franco,
Lorena Covarrubias, Rubén Canaza López, Mariano Figueroa, Rodrigo Arellano, X Darwis, Rorro Stay, Omar Recalde, Meg, Manuel Pardo, Wilmer Zúñiga. Si quieres tener un saludo cordial a final de los videos, únete a nosotros y accede a este beneficio. Además que contarás con videos exclusivos, videos anticipados y mucho más. Te espero ahí.